Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre, Señor, es tu misericordia. Porque no hay nadie como tú, Señor. Oramos de tu gracia, Señor, de tu benevolencia, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos que sea tu gracia el día de hoy hablándonos, que sea tu gracia el día de hoy llevándonos en las maneras correctas, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, guíanos, enséñanos de tu palabra, Señor. Queremos estar eh, edificados en las maneras correctas, Padre, para que cuando la trompeta suene, Señor, en el día final, cada uno de nosotros, Señor, podamos, Padre, estar listos. Podamos, Señor, estar listos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que nos ayudes en el nombre de Jesús. Ayúdanos, guíanos a toda verdad, Señor, para poder ser edificados en este tiempo. Padre, háblanos a través de la palabra, Señor. Que a través de esta enseñanza o este principio de esta enseñanza, Señor, podamos estar convencidos acerca de tu plan perfecto y que nos quede claro, Señor, respecto a tu perfecta voluntad, buena y agradable. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control en cada hogar, en cada casa, en cada familia, Señor, para poder ser ministrados, Señor, en las maneras correctas, Señor. Te lo pido con todo el corazón. Te lo pido, Señor, con todo el corazón, Señor. Háblanos, Padre, esta mañana, Señor. Háblanos. Desafíanos, Señor, en las maneras correctas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, el título, bueno, sean todos bienvenidos, gloria al Señor. Voy a pedir a los hermanos que puedan encender su cámara, que la hagan, ¿verdad? Para tener nuestra reunión, que es la principal intención de tener nuestra reunión por Zoom, ¿verdad? El hecho de podernos ver en medio de esta nueva normalidad. Gloria al Señor. Aleluya. El título que quiero compartir contigo en esta mañana es este: ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer nosotros como hijos de Dios la voluntad del Señor? Yo creo que es una de las preguntas o una de las situaciones en específico que más un cristiano que se precia de serlo se cuestiona o habla con Dios o ora a Dios y dice: Señor, ¿cómo sé que estoy haciendo tu voluntad? Y cuando estamos en medio de alguna situación, ¿cómo poder pedirle al Señor que Él intervenga? ¿Cómo poderle pedir al Señor que Él nos guíe en las maneras correctas? Bueno, la palabra nos da la dirección adecuada, la palabra de Dios nos da la dirección idónea para que nosotros podamos, gloria al Señor, caminar en las maneras que Él estableció. Esto es muy importante para nosotros, amados. Ahora, un aspecto muy importante es que tú y yo debemos conocer las maneras de Dios, a través de las cuales Dios en su palabra, en su misericordia, nos va a ayudar a tomar decisiones acertadas, nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas. Y esto podemos decir que estas maneras nos van a impedir, estas maneras van a limitar la toma de decisiones que afecten de una manera negativa nuestra vida. Si bien, claro, somos humanos, ¿verdad? Gloria al Señor, somos humanos y en muchas maneras nos equivocamos, pero la Biblia nos da la oportunidad gloriosa, la Biblia nos da la oportunidad especial, la Biblia nos da la oportunidad en la que tú y yo podamos rectificar, podamos ir delante del Señor y reenmendar nuestro camino, ¿verdad? Dios no dejará para siempre caído al justo, sino a través de que tú y yo podemos conocer de la voluntad de Dios, podemos recapacitar. Aún la Biblia dice: el justo caerá 7 veces, más 7 veces será levantado. Gloria al Señor. Ahora,
Tú y yo podemos observar a la luz de la Escritura en Génesis capítulo 28, cuando Jacob se encontró con Dios. Y Jacob encontró ahí verdaderamente la voluntad de Dios. Ahora, un aspecto muy importante que tú y yo debemos de conocer es que Jacob ya conocía intelectualmente la voluntad de Dios. ¿Y cómo la conocía? Bueno, por medio de las enseñanzas, como dice la Escritura, que su madre le impartía. Pero las cosas iban en sentido contrario. Pues Isaac deseaba establecer a Esaú como el heredero de la primogenitura. Así que en este momento de su vida, Jacob tuvo que salir, recuerdas, de la tutela de su padre, para ir a la tierra de Harán, a casa de su tío Labán. Ahora, podemos ver hasta aquí, amados, que Jacob no era un hombre espiritual, pero Dios quería hacer de él un vencedor, un victorioso, uno que transformaría. Y este es el motivo principal de que Jacob fuese a Padán Aram. Es decir, Jacob fue a conocer la voluntad de Dios. Y de ahí vino todo un proceso que tú y yo vemos en la Escritura de transformación que llevó años. Pero al final el Señor pudo decir, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. Ahora, recordemos que Jacob pasó 20 años en Harán y fácilmente él regresó a Canaán para cumplir el propósito de Dios de reemplazar a su padre, al patriarca Isaac. Pero en el proceso, en este proceso de transformación, llegó a una nueva crisis a través de la pérdida de su hijo amado, de José. Y después el hambre, y estas crisis trajeron nuevas indicaciones de Dios al patriarca Jacob. Podemos saber a través de la Escritura que Jacob estaba en la voluntad de Dios, pero el patriarca no se encontraba en el estado de ánimo adecuado. Él estaba haciendo lo que Dios había indicado, pero su corazón estaba decaído. Ahora, y tú puedes ver conforme a Génesis 45, ahorita estoy dando referencias generales y ahorita vamos a ir a lo específico. En Génesis 45, como el corazón de Jacob estaba frío a causa de las crisis. Jacob servía al Señor, pero de manera fría. Jacob sabía cómo servir a Dios, pero lo estaba haciendo con frialdad. Ahora, pero en Génesis 46, Dios le habla a Jacob y le instruye que baje a Egipto. Ahora, podemos ver en el contexto que Jacob no estaba perfectamente. Su comunión con Dios no era la idónea. Jacob escuchó la voz de Dios, pero su corazón no estaba en una situación idónea. Ahora, de hecho, podemos saber que Jacob tenía en su mente que Abraham, su abuelo, había descendido a Egipto sin consultar a Dios y sin que eso hubiese sido la mejor decisión para Abraham. Por otra parte, vemos Isaac también padeció hambre y a él sí consultó Dios, pero Jacob no sabe qué hacer. Jacob está en la encrucijada de bajar o no a Egipto y él escucha cosas que parecieran raras. Y es que es raro que Dios nos mande a descender a Egipto, que es figura del mundo. Es una instrucción muy extraña. Ahora, veamos otro personaje ahora en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro. El apóstol Pedro, al conocer la resurrección del Señor, Pedro inmediatamente corrió a la tumba. Sin embargo, en el mar de Tiberias, y esto lo puedes ver en Juan capítulo 21, Pedro y 6 más se fueron a pescar. Nota, cuando se enteran de la resurrección, inmediatamente corre para constatar la noticia, para tener la posibilidad de ver un día más al maestro, recordando la situación que había pasado con Pedro de que lo había negado. Pero 6 de los discípulos del maestro, 6 apóstoles, juntamente con Pedro, fueron a pescar nuevamente a su actividad anterior. Pedro había escuchado la voz del Señor llamándole ya no a pescar peces, sino ahora el Señor lo había llamado a pescar hombres, pero ahora estaba nuevamente en su antiguo oficio de pescar peces. Y ahí en las orillas del mar de Tiberias, Pedro escuchó las mismas cosas raras de Jacob, que escuchó Jacob, a la semejanza de lo que escuchó Jacob. Dios le instruyó que descendiese a Egipto. En el mar de Tiberias, Pedro estaba sin el cinturón de la verdad. Y Pedro se hacía preguntas y por ello Jesús le habla, ¿me amas? Ahora, yo quiero que notes algo, amado, en este aspecto.
En este aspecto Jesús no le habla a Pedro acerca de la fe, ¿te das cuenta? Jesús no le dice a Pedro cómo está tu fe, cómo está tu situación de poder, de fe, sino el Señor Jesucristo le habla del amor y le habla de su muerte. Lo que Pedro le había dicho a Jesús: yo estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Así que, partiendo de esta premisa, Jesús prepara a Pedro. Entonces Pedro cuestiona a Jesús acerca de Juan y el Señor le contesta: ¿recuerdas eso? No te interesa. ¿Quién estaría a la derecha? ¿Quién estaría a la izquierda? Y esto es que lo que realmente cuenta para nosotros, amados, y esto tiene que quedarnos muy claro, lo que realmente cuenta para nosotros es la voluntad de Dios en lo individual, para cada uno. Esto significa que no debe de ser trascendente para nosotros la voluntad de Dios respecto a otras personas, sino tú y yo debemos de enfocarnos únicamente cuál es la voluntad de Dios para mí. Y esto pasa porque en muchas ocasiones el cristiano pierde el rumbo y está puesto sus ojos en otras personas y está viendo si otras personas están haciendo la voluntad de Dios, y está buscando que otras personas estén haciendo lo correcto y que no vaya a venir un juicio de Dios sobre ellos. Y su vida gira alrededor de situaciones de gentes externas. Una de las cosas que el Señor va a hablarnos a través de la Escritura es que hay una sola cosa en lo que tú y yo tenemos que preocuparnos, y es en nosotros mismos. La Biblia, cuando se refiere a la salvación, que se cuide con temor y temblor, no dice que cuide la salvación de los otros, sino habla específicamente que cuidemos la salvación con temor y temblor en nosotros mismos. Porque cuando empezamos a poner nuestros ojos en los demás, corremos el riesgo de perder la perspectiva. Cuando ponemos nuestros ojos en situaciones ajenas a nuestra vida, corremos el riesgo de perder el enfoque. Ahora, a lo largo de los años, en la iglesia cristiana empezó a carecer de una fuerza de carácter. Yo recuerdo, y no sé si los que ya tengan años en Cristo puedan constatar esto, que bajo alguna situación se decía entre los cristianos: no hagas tal o cual cosa porque el hermano se va a sentir porque es nuevo. Y empezaron a desarrollar a través de esto una debilidad de carácter. Empezaron a desarrollar esto, a través de esto, una debilidad en el corazón. Y en lugar de buscar la madurez personal, se cuidaba de que terceros no afectaran el corazón de una persona. Y esto, en mi opinión, es una debilidad de carácter y una debilidad de corazón. Y esto pasa cuando nuestros ojos no están puestos en Cristo Jesús. Porque si somos honestos, amados, si nuestro corazón está puesto en Cristo Jesús, si nuestro corazón está en el Señor, bueno, el mundo puede girar, las situaciones pueden ir y venir, las situaciones pueden cambiar, pero nosotros estamos firmes porque creemos en Jesús. Y esto va a fortalecer el carácter. ¿Por qué hay tanto traslado de personas de iglesia en iglesia? Bueno, eso más va en el antiguo sistema. Ahora, bueno, es diferente con los medios digitales, pero es por la debilidad de carácter. Porque la persona, en lugar de asumir responsabilidades, busca culpables. Es que el hermano me dijo, es que el pastor hizo, es que fulano, es que sultano, y se buscan culpables y no se asumen responsabilidades. Y esto es un aspecto cultural. Sí, bueno, aprovechamos para, en este momento, mientras se va conectando nuevamente, está haciendo la invitación en este vínculo de fraterno, de hermandad, de estar en el vínculo directo de oraciones, hermanos. Ustedes saben que este grupo, esta iglesia, tiene continua oración los lunes, los miércoles y los viernes, ¿verdad? Aprovechando el anuncio, ¿sí? Mientras el pastor ya está. Adelante, pastor. Sí, muchas gracias, hermano. Una disculpa. Bueno, esperemos que no vuelva a pasar esto. ¿Qué nos toca leer, por favor? Sí, nos toca leer Romanos 7 y 8 para el vínculo de oración de los lunes, miércoles y viernes, pero este lunes tenemos Romanos 7 y 8 la lectura para que los que nos apoyen en la asistencia, acuérdense que es a las 9 de la noche,
en el mismo vínculo del pastor Job Rodríguez, y quien la lectura 7 y 8, perdón, toma un versículo de que le haya llenado a su corazón y luego ya empieza a orar con nosotros y puede dar también una petición. Y es muy importante, hermanos, porque esto ha sido de gran bendición para todas las familias, estos vínculos de oración. Nuevamente ya está el pastor. Adelante, pastor. Aleluya. Muchas gracias, hermano Julio. Hicimos algunas modificaciones, espero que Dios nos dé gracia y nos permita continuar. Bueno, entonces muchas gracias, una de las situaciones en las que nosotros como cristianos, amados, debemos de crecer, y una de las situaciones en que como cristianos debemos de avanzar es en nuestro carácter. Gloria al Señor. Es en las maneras en las que tú y yo vamos a caminar y vamos a ir avanzando, enfocándonos especialmente en lo que Dios tiene que ver con nosotros. Ahora, esto no es el desarrollo de una actitud egoísta, en el hecho de solo yo y después yo y el último yo, no, sino en el respecto de la madurez, porque cuando tiene que ver con un tercero, nosotros tenemos que enfocarnos única y exclusivamente en amarlos. Si tú notas, la Biblia nos dice respecto a nuestros prójimos, ámalos como a ti mismo, no dice critícalos, júzgalos, preocúpate por su salvación, preocúpate porque estén haciendo la voluntad de Dios, preocúpate por tal o cual cosa, no dice que los amemos. Y una de las cosas que menos hacemos es amar, y una de las cosas que más hacemos es criticar. Y una de las cosas que en este tiempo, una de las cosas que tenemos que madurar como iglesia es que Dios pueda quitar de raíz tu espíritu de crítica y pueda poner en nosotros un espíritu de amor hacia las personas. Pastores, es que no puedo con tal cosa. Bueno, es que no es cosa tuya. Pedro le dijo al Señor, ¿y dónde estará Juan en el día postrero? Bueno, que a ti no te corresponde. Dios tiene tratos personales hacia cada persona. Y cada una de estas situaciones, amados, nos va a llevar a que tú y yo podamos avanzar en las maneras de Dios, a que tú y yo podamos avanzar en el conocimiento del Señor. Ahora, si tú y yo queremos conocer la voluntad de Dios, de ello va a depender nuestra comunión con el Señor personal. Moisés, Samuel, Daniel eran hombres que estaban en la presencia de Dios y Dios les revelaba su voluntad a cada uno de ellos. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a la Biblia. Gloria a Cristo. Al libro de Romanos 12:2. Por favor, Romanos capítulo 12, versículo 2. Va a pedirle al hermano Julio si lo puede leer, si fuera tan amable. Romanos capítulo 12, versículo 2. Sí, pastor, gracias, bendiciones. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Ahora, nota, la Biblia nos enseña, el apóstol Pablo, va a haber situaciones a las que nos tenemos que enfrentar en este mundo, pero vamos adelante. El mundo tiene una serie de circunstancias. Y yo te decía, una de las cosas más claras del mundo es que siempre busca culpables. Y lo podemos ver en la situación cultural, política de nuestros países en América. Culpan al gobierno, culpan a las autoridades. Ahora en esta pandemia se ha volcado en contra de las autoridades sanitarias, como si ellos pudieran cuidar a cada persona, como si ellos tuvieran control de que las personas no se cuiden, como si ellos tuvieran control de que no se acaten las instrucciones. Pero esto es cultural, de buscar culpables en lugar de asumir responsabilidades. Y en el cristianismo pasa lo mismo, se buscan culpables en lugar de asumir responsabilidades. Y la Biblia dice en este texto, no te conformes a este siglo, sino transforma. Y esta palabra de transforma es metanoia. Ya tiempo después, cuando terminemos este estudio de la voluntad de Dios, hablaremos de la metanoia. Pero es que la metanoia aquí en griego es la misma para metamorfosis, seamos transformados.
suframos una metamorfosis, una metanoia por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos renovar nuestra mente para no quedarnos en preceptos pasados de resentimiento, rencores, odios y demás, sino a través de la renovación de la mente por el Espíritu Santo, por la palabra, aleluya, por la oración, por el ayuno, nuestra mente se renueva. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa si no ayunamos? ¿Qué pasa si no oramos? ¿Qué pasa si no vamos al Calvario a renovar nuestra mente? Pues bueno, nuestra mente se va a estar llenando de moho y de pudrición y vamos a estar solamente en las cuestiones mundanas y no en las cuestiones de la renovación de la mente. Gloria al Señor. Ahora, y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, y aquí va a hablar de las 3 características de la voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. La voluntad de Dios en primer término es buena. En segundo término, la voluntad de Dios es agradable. Y en tercero, la voluntad de Dios es perfecta. Ahora, y cuando esta última palabra perfecto, aquí en el versículo que nos hizo el favor de leer el hermano Julio, Romanos 12:2, quiere decir hasta el final. Cuando dice perfecta, es hasta el final. Entonces entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y hasta el final. Y esto es su voluntad perfecta. Es decir, ¿qué implica hasta el final? ¿Qué implica perfecta? Hasta que la voluntad de Dios se cumpla perfectamente, se cumpla completamente. Por eso es perfecta, porque la voluntad de Dios se va a cumplir completamente. Y esto, amados, debe motivarnos a hacer la voluntad de Dios con alegría. Aleluya. Y en Juan tú puedes ver en casa, tú puedes anotar esta porción de la escritura. En Juan capítulo 15 encontramos pasajes que hablan de llevar fruto. ¿Recuerdas? Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y fuera de mí no puedes hacer. Y es necesario que tú y yo llevemos mucho fruto y que este fruto permanezca hasta el final. Y esta es la voluntad perfecta del Señor, que llevemos mucho fruto, mucho fruto. Gloria al Señor. Ahora, yo quisiera preguntarte algo, amado, una pregunta al aire, claro, que tú puedas responderla en tu corazón. ¿Dónde estamos en relación con la voluntad de Dios? ¿Dónde nos encontramos en relación con la voluntad de Dios? Aleluya. Gloria a Cristo. Vamos a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 17. Efesios 5, 17, por favor. Voy a pedir a la hermana Celi Padilla si puede leerlo, por favor. Efesios 5, 17, aquí está la pantalla. Gloria al Señor. Buenos días, hermanos bendecidos. Es un gusto verlos nuevamente. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Aleluya. Nota esto. Gloria a Cristo. No seamos imprudentes, ¿verdad? Y podemos entender muy claro esta palabra, que hay mucha gente, decimos acá en México, impertinente, ¿va? Imprudente. Dice la Biblia, no seas imprudente, sino entendido en cuál sea la voluntad del Señor. Gloria a Cristo. Ahora, nota esto, la epístola de los Efesios nos habla particularmente de la iglesia. Y nosotros, tú y yo tenemos como hijos de Dios, como cristianos, debemos discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahora, esto no es fácil. Ahora, no siempre se logra. Pero el propósito es que siempre hagamos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que tenga estas 3 características. Gloria al Señor. Vamos a... Aleluya. Un segundito, por favor. Okay. Un segundito, aquí puse algo que no era. Aleluya. Ahora, vamos a ver lo siguiente, hermanos. Vamos a ver, conforme el tiempo nos permita, Dios nos dé gracia. Es evidente, el tema es muy vasto, no voy a tocarlo en un solo tema, tenemos aquí 4, 5, 6 horas. Voy a resumirme al tiempo normal de nuestra reunión para poder ministrar esta palabra y
próximo domingo y los domingos que sean necesarios. Ok, vamos a ver 7 diferentes percepciones. Esta es la introducción al tema de la voluntad de Dios. Estas 7 diferentes percepciones respecto a la voluntad de Dios. Son 7 premisas para poder partir de aquí y poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. 7 diferentes percepciones respecto a la voluntad de Dios. Y vamos a ver si nos encontramos en alguna, en 2 o en 3, o por lo menos en una, que sería lo idóneo, que sería la 7ª. Aleluya. Bueno, vamos al primero. Primer premisa. Gloria al Señor. Primer premisa o primer percepción. Número 1. No conocemos la voluntad de Dios y no podemos conocerla. Este es un primer pensamiento que puede surgir en la mente de alguna persona, de algún ser humano, de alguna mujer, de algún hombre. Pueden tener este pensamiento, esta percepción de que no se conoce la voluntad de Dios y prácticamente es imposible conocerlo. Pero conforme a la Escritura, amados, esta premisa se refiere, número 1, a los inconversos y a algunos creyentes ya convertidos. Y vamos a ver por qué. Efesios capítulo 2, versículo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 2. Voy a pedirle al hermano Luis Eduardo, al pastor Luis Eduardo, si puede leerlo, por favor. Sí, pastor. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Amén. Aleluya. Entonces, muchas gracias, pastor Luis Eduardo. Gloria al Señor. Nota, esta premisa se refiere, y vamos a verlo, a un velo que estaba puesto en el corazón, en los ojos, en el entendimiento, pues, de la persona. Pero nota, dice que en otro tiempo anduviste, y te da cómo anduvimos todos, conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y que es el diablo. Ahora, pero nota, este espíritu que opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Este espíritu que no permite conocer la voluntad de Dios y que no pueden conocerla, porque están bajo las garras del enemigo. Y esto podemos verlo con claridad. Ahora, miren, vamos a Isaías capítulo 29, versículo 10. Hermana Yadira, por favor. Bendecidos, buenos días. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Aleluya. Gloria al Señor. Nota, en el primer término se refiere a los inconversos que están operando bajo el príncipe de este mundo. Aleluya. En el primer término se refiere a dónde opera el diablo, y esto lo sabemos, el diablo tiene poder, el diablo existe, el diablo se mueve, el diablo opera, pero tiene una esfera de operación, y es en los hijos de desobediencia. Hoy desafortunadamente la cristiandad predica más del diablo que de Cristo. O sea, la cristiandad predica más del enemigo que de Cristo, amados. Y tú y yo fuimos llamados a predicar a Cristo y este resucitado, no al diablo, que el diablo haga lo que quiera, porque él opera en los hijos de desobediencia, no en nosotros. No tiene poder sobre de ti. Él ha sido puesto bajo tus pies. Y esto tiene que quedar muy claro. Yo recuerdo hace algunos años, ya muchos años, que fui a predicar a cierta ciudad en el sureste del país y cerca de un lugar que se creía muy conocido por brujería. Y con los pastores que yo estaba, que me invitaron, yo les decía, hermano, pues vamos a orar ahí. Yo estaba muy joven, tenía unos 17 años, lleno de ímpetu y de fuerza. Y le dije, bueno, vamos a orar ahí. Y me dice, hermano, no, porque ahí están los brujos. Y digo, pues, ¿qué tiene, hermano? Oramos. Y me dijo una frase que lo particular a mí me impactó. Y dice esto, no, hermano, es que a veces la oración no es suficiente. Es el tamaño de su Dios, del conocimiento que tienen a través de la palabra. Pero cuando tú y yo conocemos la palabra, sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no implica que vamos a cometer situaciones irrisorias de andar siendo locuras que no son de Dios. Sino a lo que me refiero es que tú y yo podamos saber que en este mundo, en esta tierra,
Tú y yo estamos siendo dirigidos por Dios y guiados por el Señor, y absolutamente nada te puede dañar. Nada. Tú estás y yo estoy total y absolutamente bajo el control de Dios. Y lo que sucede es porque Dios lo permite con un plan y un propósito. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Eso es los que conforme a su propósito son llamados. Así que esto tiene que quedar claro. Antes de venir a Cristo estaba esa situación, pero ahora en Cristo, nota, la Biblia dice que Dios ha mandado. Y esto ya nos habla del pueblo de Dios. Aquí en Isaías ha mandado espíritu de sueño y un velo. Ahora, y podemos hablar de los religiosos. Por ejemplo, hablábamos de Jacob hace un momento, que su corazón estaba frío, con un espíritu de sueño. Ahora, en este punto, en estos versículos se va a relacionar con una palabra rema. Recuerda que en la Biblia hay palabra logos, que es la palabra escrita, y está la palabra rema. La palabra logos es la que está tal cual escrita. Pero cuando hablamos de la palabra rema, estamos hablando respecto a cuando el Espíritu Santo interviene y trae vida a través de esa palabra. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, por favor. Gloria a Cristo. Hermano Arturo Padilla, si fuera tan amable, Isaías 29, 11 y 12. Aquí está la pantalla. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer y les dijeren, lee ahora esto. Él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermano Arturo. Notemos este texto. Aquí, en esta porción de la escritura de Isaías, nos está hablando de logos. Amados, ¿cuántas veces ha pasado que leemos la Biblia, pero no logramos conocer la voluntad de Dios? No logramos entender lo que Dios dice. No logramos entender lo que Dios tiene para nosotros. Y pareciera una revelación oculta. Pareciera que es imposible. Y hemos escuchado gente que dice, es que la Biblia es imposible entenderse. Bueno, cuando se lee y quiere comprenderse a un nivel mental, a un nivel racional, es totalmente imposible comprenderla. Totalmente imposible. Pero bueno, vamos adelante. Isaías 29:13, hermana Yolanda, por favor. Isaías 29:13. Buenos días, bendecidos. Dios, pues, el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, hermana Yolanda. Ahora, notemos esto, amados. Aquí en Isaías 29:13, aquí se habla ahora del pueblo de Dios. Que es posible que no estemos listos para conocer lo que Dios nos dice. Y aún estando en una comunión de intimidad profunda con Dios, puede no ser el conocimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Por ejemplo, Daniel fue un hombre profundo en una relación íntima con el Señor. Pero Daniel mismo comprendió que había cosas que no le serían reveladas. Pedro dijo que las cosas habladas por los profetas fueron para nuestra enseñanza. Ahora tú y yo debemos de tener conocimiento, número uno, convicción y humildad para conocer la voluntad de Dios. Tú y yo debemos desarrollar conocimiento. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Pues hay que leer la Biblia. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay alguna otra situación en la que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios. Tenemos que tener una convicción plena que lo que Dios nos ha hablado a través de la Escritura es verdad, y la humildad para que Dios nos dirija. No nosotros quererle enseñar a Dios, no nosotros querer dirigir a Dios, o no nosotros querer ser quien le dé instrucciones a Dios. Aleluya. Entonces tú y yo tenemos que ser muy, muy sensatos y muy humildes para conocer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Número dos. Segunda premisa. Yo conozco la voluntad de Dios. Yo no conozco la voluntad de Dios y no quiero conocerla. Este es el segundo pensamiento y la segunda premisa.
Yo no conozco la voluntad de Dios y no quiero conocerla. O sea, casi no me interesa. ¿Ok? Ahora, el rey Acab, si recuerdas en la escritura, el rey Acab, él no quería conocer la voluntad de Dios. El rey Acab no quería conocer la voluntad de Dios. Y Josafat le dijo que escuchara la palabra de otro profeta. Pero Acab no quiso conocer la voluntad de Dios. Vamos a la Biblia, por favor, a Isaías, capítulo 30, versículo 9 al 10. Voy a pedirle a la hermana Emma Mesa si puede apoyarnos, por favor. Hermana Emma Mesa, por favor. Y buen día, bendiciones. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decimos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Así Amén. Es. Amén. Muchas gracias, hermana Emma. Gloria al Señor. Nota esto. No quieren ver, no quieren escuchar a los profetas, quieren escuchar lisonjas, quieren escuchar profecías mentirosas. Nota esto. Ahora, ¿por qué hay una diferencia en el pueblo de Dios? Por causa de la rebelión. ¿Por qué hay diferencia en el pueblo de Dios? Por causa de la rebelión. Podemos ver en el versículo 9 que acabamos de leer, que nos hizo favor de leernos la hermana Emma, habla de logos, y el versículo 10 habla del rema. Yo quiero ahora, con este pensamiento, quiero que lo vamos a volver a leer. Hermana Emma, si puede volver a leerlo. El versículo 9 nos habla de logos, y el versículo 10 nos habla del rema. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Si permítame, hermana, que dicen noten, a los videntes. Si permítame un segundito, noten, versículo 9. No quisieron oír la ley de Jehová, logos. No quisieron escuchar el logos de Dios. No quisieron escuchar la palabra escrita de Dios. Adelante, hermana, versículo 10. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Aleluya, muchas gracias, hermana. Noten, logos en el primer versículo 9. No quisieron oír la voz de Jehová. Ahora el versículo 10, el rema. No quisieron oír la voz del Espíritu de Dios a su corazón, a su vida, el ruaj de Dios. Aleluya. Ahora, veamos esto, amado. Cuando no hay revelación, y esto tiene que quedarnos muy claro, cuando no hay revelación, el pueblo se desenfrena, el pueblo sale de control. Al no haber rema y no haber logos, el pueblo se vuelve indiferente y se vuelve rebelde. Al no haber logos, al no haber rema, entonces caen o se puede caer en este supuesto. No quiero conocer la voluntad de Dios. No quiero conocer la voluntad de Dios. No conozco la voluntad de Dios. No me interesa conocer la voluntad de Dios. Y esto es por un corazón rebelde, indiferente, a causa de que no hay rema ni logos. Lo que lleva a una situación, amados, de tumba espiritual, lo que lleva a una situación de decadencia espiritual es cuando en tu vida no hay Biblia, cuando en tu vida no hay oración, cuando en tu vida no hay ayuno, no hay comunión con Dios. Un principio claro, amados, es que tú puedas orar en lenguas. Si tú no oras en lenguas, es importante que oremos y que busques al Señor para que recibas bautismo del Espíritu Santo y de esta manera puedas llenarte de Dios. Y cada vez que tú ores en lenguas, abras la escritura y tú te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo viene y cada palabra que tú leas va a brincar y el mensaje de Dios va a cobrar vida para ministrar en lo profundo de tu corazón.
Y entonces a través de este conocimiento y a través de esta relación con el Espíritu Santo, la rebeldía se va a ir, la indiferencia se va a ir y vamos a poder caminar en las maneras de Dios, vamos a poder caminar y conocer la voluntad del Señor. Pero necesitamos el rema, necesitamos el logos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es decir que somos llenos del Espíritu Santo, sino es buscar al Señor para buscar la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Número 3, tercera premisa. Número 3, no conocemos la voluntad de Dios, pero queremos conocer. Aquí ya cambia este precepto. No conocemos la voluntad de Dios, pero queremos conocerla. Aleluya. Gloria a Cristo. Ahora, notemos esto. Notemos esto. Esta es una buena actitud que muestra celo por las cosas de Dios y esta humildad, ¿no? Porque ¿quién podría decir quién conoce la mente de Dios? Podríamos decir, como dice la Escritura. Pero podemos ver un claro ejemplo de esto, amados, cuando alguien que no conoce la voluntad de Dios, pero que quiere conocerla. Aleluya. Y podemos ver al eunuco, al etíope, que conocía el alcance y contenido espiritual de Isaías 53 e Isaías 54. Pero vino Felipe, enviado, el evangelista, el apóstol, pues, enviado por el Espíritu Santo, y aquel eunuco le pidió explicación acerca del pasaje que leía. Y entonces el eunuco conoció la voluntad de Dios y se bautizó. Y esto pasó cuando venimos a Cristo y cuando nacemos de nuevo. No conocíamos la voluntad de Dios, no teníamos idea de Dios, no teníamos más que un concepto lejanísimo de Dios, pero cuando venimos al conocimiento de Dios, ahora, delante del Señor podemos decir, Señor, no conocemos tu voluntad, pero ahora queremos conocerla a través de Cristo Jesús. Mira, vamos al Salmo 143. Muy rápido, por favor. Abre tu Biblia. Salmo 143. Y aquí vamos a encontrar que David quería conocer la voluntad de Dios. Era un anhelo del corazón de David. Dice, oh Jehová, estoy leyendo desde el versículo 1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, hame hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, pasmóse mi corazón. Acordéme de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme presto, oh Jehová, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Aleluya. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he alzado mi alma. Nuevamente el versículo 7, 143, 7. Respóndeme presto, oh Jehová, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme, nota esto, subráyalo y resubráyalo y vuélvelo a subrayar de diversos colores. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Aquí está pidiendo, aleluya, la voluntad de Dios, porque en ti he confiado. Nota, hazme saber el camino donde ando. ¿Cuántas veces le has dicho tú al Señor, hazme entender y muéstrame el camino a donde debo ir? Porque a ti he alzado mi alma. Versículo 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, a ti me acojo, aleluya. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Que esta pueda ser una oración constante en nuestra alma. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Ahora dice, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad. Bueno, la voluntad de Dios está en la palabra, está en Logos,
Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Ahí está el rema. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás mis enemigos. Aleluya, gloria al Señor. Y destruirás todos los adversarios de mi alma. Gloria al Señor, porque yo soy tu siervo. Aleluya, nota esto. Esto es lo que había en el corazón del rey David. ¿Cuántas veces le podemos decir al Señor, Señor, háblame, de mañana te busco, de mañana estoy sediento de ti, muéstrame tu camino, aunque no me guste, porque en este momento no conozco tu voluntad, pero quiero conocerla. Como aquel etíope que se convirtió, como aquel etíope que buscó al Señor. Aleluya, gloria a Cristo. Así que, amados, con esta buena actitud busquemos al Señor. Vamos a ver uno más esta mañana solamente. Número 4. Conozco la voluntad de Dios, pero en parte. Conozco la voluntad de Dios, pero no completa. Conozco la voluntad de Dios, pero un pedacito. No todo lo que implica conocer la voluntad de Dios. Aleluya. Ahora, notemos esto. Dios nos habla de una u otra manera. Eso tú y yo lo sabemos. Y entonces conocemos la voluntad de Dios en partes difusas, pudiéramos decir. Ahora, pero el ejemplo de esto, claro, es Nicodemo. Nicodemo conocía la voluntad de Dios en parte. Por ello, Nicodemo no estaba de acuerdo con el Sanedrín. Y junto con José de Arimatea preparó la tumba del Señor. Gloria a Cristo. Preparó la tumba del Maestro. Aunque conocía en parte la voluntad de Dios. Recuerda que Nicodemo y José de Arimatea fueron personas muy cercanas al Señor. Fueron de esos 153 personas que Jesús impactó de una manera clara, que la Biblia nos enseña. Seguramente impactó mucho más, pero la Biblia nos habla en referencia a la pesca milagrosa, que pescaron 153 peces grandes. Y si tú puedes contar los personajes que el Señor impactó entre los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son 153, ¿verdad? 153, son 153 personas que Dios tocó, que Dios impactó en el Nuevo Testamento, en los evangelios. Tú puedes, bueno, te invito a que puedas leer los 4 evangelios y hagas una lista y te vas a dar cuenta que son 153 personas que Dios impactó. Ahora, bueno, avancemos. Nabucodonosor, amados, otro personaje importante de la Biblia, conocía en parte la voluntad de Dios. Y Daniel le explicó en detalle esa voluntad. Ahora, hay un peligro de conocer en parte la voluntad de Dios. Y nota esto, por favor, y es querer explicar lo que no conocemos. Hay un peligro de conocer la voluntad de Dios y es querer explicar lo que no conocemos. Ahora, la solución a este peligro es esperar. Y entonces Dios nos dará la revelación. No para que quede difusa, sino para tener un entendimiento completo. Amados, no vayamos muy rápido. Tengamos cuidado con todo aquello que imaginamos. Yo sé que en otros lados, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes han oído esa frase que se predica mucho, que hagamos las cosas rápido porque Dios tiene prisa. Bueno, esto no es así, amados. Dios no tiene prisa porque Dios no se mueve en tiempo y espacio. Dios no se mueve en la temporalidad que nosotros nos movemos. Dice la Biblia que Dios habita la eternidad, es decir, Dios le pone un pie a la eternidad y la eternidad sencillamente se acaba. Dios no habita el tiempo porque Dios creó el tiempo. Y eso lo puedes ver en Génesis 1:1. En el principio, ahí Dios creó el tiempo para esta dimensión. Ahora, pasa mucho, amados, que cuando el cristiano tiene ciertas pláticas con gente que le encanta discutir o le encanta debatir y le preguntan alguna u otra cosa, y contestan a veces por contestar para no quedar mal o para no quedar como que no conoce la Biblia y contestan equivocadamente. Hay un versículo, si me ayudas a buscarlo, dice, está en el libro de los Hechos, no sé si es el 1 o el 2, y dice, y para dar un ejemplo de esto, de un video que vi que me llamó mucho la atención, dice, y estaban en compañía de María. Creo que es Hechos 1, a ver.
Estaban la iglesia, los discípulos y algo así, sí, estaban en compañía de María. Hechos, vamos rápido. Hechos 1:14, por favor. ¿Perdón? Julio, ¿ibas a comentar algo? Sí, la cita, pastor, pero es esa, Hechos 1:14. Ok, muchas gracias, hermano. Noten lo que dice. Bueno, a ver. Eso fue una entrevista que hicieron. Y le preguntan al entrevistado, uno que se hace llamar predicador católico de la iglesia tradicional. Bueno, nos amamos a nuestros hermanos católicos, los amamos, vamos a dar un ejemplo. Pero según conocedor y que es más que un fanfarrón, lo único que es. Pero bueno, voy a omitir el nombre. Pero él le preguntaba a este hermano, no sé si era pastor o qué era, pero le preguntaba, ¿dónde nació la iglesia? Y él decía ingenuamente, aclaro, ingenuamente, él decía que nació en Pentecostés, porque la idea mayoritaria de la iglesia evangélica piensan que la iglesia nació en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, pero esto no es así. Pero entonces le preguntaban, entonces, ¿cuál es la iglesia que fundó el Señor Jesucristo? O sea, que nota, o sea, sin tener que ver una cosa con la otra, pero mezclaron lo fue llevando para que respondiera lo que él quería. Y este hermano se dejó guiar, ¿no? Y le dice, ¿dónde nació la iglesia? No, en Pentecostés. Bueno, ¿y quién estaba en Pentecostés? No, pero los discípulos, y quería defenderse que de una u otra manera, pero esta persona le da este versículo y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y este señor decía, ¿cuál iglesia estaba con María? La de Pentecostés. Entonces la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica porque tiene a María. Y le decía a este hermano, ¿usted tiene a María? No, la respetamos. Y no sabía ni qué contestar porque se sintió acorralado. Y yo cuando lo vi me dio tanta risa, hermanos, tanta risa. Porque yo decía, bueno, ese es el problema por querer contestar cosas sin conocer la voluntad de Dios y sin conocer la palabra, el logos y el rema. Porque sencillamente la pregunta es, ¿dónde nació la iglesia? En la muerte y resurrección de Cristo. Con esa simple respuesta, este hombre se hubiera desarmado por completo. Y uso un versículo para usar un pretexto totalmente sin sentido y fuera de lugar. Porque aísla y solamente se enfoca en una persona. Y eso pasa porque hay un peligro en conocer en parte la voluntad de Dios. Tú y yo no fuimos llamados a explicar lo que no conocemos. Tú y yo fuimos llamados a adentrarnos en la palabra de Dios porque a través de la Escritura Dios nos dé entendimiento. A través de la Escritura Dios nos dé de su gracia para poder caminar en verdad. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a tocar solamente estos 4 aspectos el día de hoy. Próximo domingo vamos a avanzar para ir a concluir los 7 y después haremos una pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? Siendo muy honestos, ¿dónde estamos respecto a la voluntad de Dios? ¿Dónde nos encontramos? Siendo conscientes que Dios quiere llevarnos más lejos, ¿verdad? Que Dios quiere llevarnos cada vez más lejos. Y vamos a ir adentrándonos en la palabra y vamos a ir aprendiendo un poquito más, ¿verdad? Cómo conocer ahora la voluntad de Dios, los puntos centrales que es en la palabra de Dios y demás. Así que hoy vamos a concluir aquí, gloria al Señor, para el próximo domingo continuar con esta enseñanza. Voy a dar un espacio después de orar para si hay alguna pregunta, ¿verdad? Por algún hermano. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y porque para siempre y siempre es tu misericordia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, tanto en la plataforma de Zoom, Señor, como los que están en Facebook.
Yo te pido, Señor, que haya una comprensión de este tema que creo que es de extrema trascendencia, ya que ahora sabemos, Señor, que Cristo viene, sabemos que tú estás a punto de regresar a las nubes y que es importante, Señor, que la iglesia sea establecida en las maneras correctas, en la correcta voluntad de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, dándonos gracia, prudencia, humildad para conocer tu voluntad. Padre, y si en algún momento no conocemos tu voluntad, pero anhelamos conocerla, yo te pido que tu Espíritu Santo sea guiándonos en las maneras correctas, que tu Espíritu Santo sea guiándonos en las maneras idóneas, Señor, para que podamos crecer como iglesia y podamos ser establecidos en las maneras correctas. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a estos primeros 4 aspectos que tocamos? Si es así, por favor, abran su micrófono. Aleluya. Más que pregunta, yo quiero saber la primera cita que usted dio, habló de Génesis, pero no supe qué cita era. Antes de Juan 21, la primera cita habló de Génesis, pero no supe qué cita fue. 45. Hablamos de Génesis 45 y una cita anterior, Génesis 28. No, para servirle. Es Génesis 28, gracias. 45, amén. Gloria al Señor. ¿Todo bien? ¿No hay dudas? Acuérdense que cuando no hay dudas, no hay preguntas, es que, o decía un maestro, o no entendieron nada, o todo quedó completamente claro, y a veces siempre es lo segundo, que no se entienda nada. Aleluya. Gloria al Señor. Ok. Bueno. ¿Todo bien entonces? Gloria a Cristo. Bueno. Gracias, Señor. Yo te pido que lo que podamos compartir pueda quedar en lo profundo del corazón de mis hermanos y que pueda ser una revelación en su vida, en su corazón, para caminar en las maneras correctas. Señor, sabemos que esto es de extremo importante, de extremo trascendente, Señor, para que podamos, Señor, conocer cuál es tu voluntad, Señor. Háblanos, ayúdanos, guíanos en las maneras correctas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, también es importante que tú y yo podamos ser conscientes, ¿verdad? Que podamos ser conscientes y podamos seguir apoyando la obra del ministerio. Que podamos seguir apoyando esta iglesia local, que podamos seguir apoyando este ministerio. ¿Y cómo, amados? A través de la obediencia en la palabra. La Biblia nos dice que traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al alfolí y hay alimento en nuestra casa. Es importante como iglesia del Señor, es importante que como iglesia de Cristo, nosotros seamos colaboradores, participantes para seguir predicando la palabra, para que tú seas instrumento de Dios, para que el ministerio siga, ¿verdad? Aunque ahora no nos estamos reuniendo de manera presencial, y esto es de manera temporal, llegará el momento en que nos volvamos a reunir, nos volvamos a abrazar, pero la vida de iglesia sigue, amados. La vida de iglesia sigue y las responsabilidades como iglesia siguen. Así que te animo en el nombre encarecido de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre precioso de Cristo, a que tú y yo podamos ser sinceros, podamos ser sensibles a Dios y podamos seguir participando y podamos seguir colaborando con la obra del ministerio. Recuerda que Dios nos habla de que ofrendemos y diezmemos y Dios abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá hasta que sobre y abunde. Así que te invito a que puedas unirte, puedas apoyar el ministerio para que podamos continuar y tú seas un instrumento de Dios, ¿verdad? Y a través de la obediencia, tú veas el cumplimiento de Dios en el pacto, donde la Biblia nos enseña que Dios abrirá las ventanas de los cielos y nos bendecirá hasta que sobre y abunde. Así que te animo a que podamos ser obedientes a la palabra. Amén. Vamos a orar. Levanta tus manos, por favor. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra
Cristo Jesús. Oro que Dios honre tu fidelidad y que Dios honre tu lealtad, proveyéndote de una manera sobrenatural, proveyéndote de una manera abundante en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo, creyendo que el favor de Dios viene sobre de ti y que la bendición de Dios te alcanza y viene a raudales como Dios honrando tu obediencia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bendecimos a nuestros hermanos que están en Facebook. Dios les bendiga y nos vemos mañana en la transmisión. Dios les bendiga, hermanos de Facebook. La gracia de Dios con ustedes.